Bien, el tema es ¿qué es el sonido? Dice que el sonido es el origen de todo sonido e objeto que vibra. Por ejemplo, cuando una persona habla, el sonido que emite se produce por vibraciones en sus cuerdas vocales. Al golpear un tambor, la membrana que lo cubre vibra. Al soplar una flauta, vibra la columna de aire que está en su interior. Todos estos objetos son fuentes de sonido que al vibrar producen ondas. Bien, todo eso que usted ve que origina su sonido, lo que usted habla o lo que escucha es por medio de vibraciones. Bien, todo es a causa de vibraciones. Y también cuando llega a su oído es que su oído interpreta la vibración. Por eso sabe qué dice o qué escucha. ¿Ok? Tiene que subrayar el origen de todo sonido es un objeto que vibra. Ahora en sí, ¿qué es el sonido? Es una onda longitudinal y requiere de un medio para protegerse. Es decir, también es una onda mecánica. Eso lo subraya. Cuando el sonido viaja en el aire, las moléculas de esta vibran produciendo cambios en la presión a lo largo de la dirección de propagación de la onda. Durante el movimiento de la onda sonora se generan zonas de compresión, donde las moléculas están más cerca unas de otras y la presión es más alta en zonas de rarefacción, donde las moléculas se separan y la presión es más baja. Por eso es que el sonido viaja a través del aire. Cuando las moléculas están viajando a través del aire, como se ve en la parte de abajo, hay una zona donde ellas quedan pegadas y luego se abren de nuevo. Por eso es que el sonido no es como eh, las gotas de agua o cuando uno tose o escupe que cae al piso porque pesa demasiado, sino que ellas, como se comprimen y se abren, se comprimen, ellas pueden viajar a través del aire. Rapidez del sonido. El sonido de una onda depende del medio en el cual ésta se propaga. En el caso del sonido, su rapidez depende de la elasticidad de este medio. Eso lo subraya. Bien, el sonido va a depender del medio, la velocidad va a depender del medio donde él se encuentre. ¿Ok? Quizás uno viaje más rápido, otro más corto, pero sí. Bien. Dice que una onda de sonido tiene mayor rapidez en un medio de mayor elástico, es decir, un medio con mayor capacidad para recuperar su forma inicial. En un medio elástico, los sonidos, los átomos reaccionan rápidamente al movimiento mutuo, transmitiendo la energía de ondas muy poco perdidas. En la tabla de abajo se va a ver la rapidez del sonido en diversos medios. Como puedo observar, la rapidez es mucho mayor en los sonidos que en los gases, que en los sólidos que en los gases. Esto se ve que las moléculas de un sólido están más próximas entre sí y le dan un gas, de modo que transmiten velozmente. Por eso que cuando usted golpea algo que es un objeto sólido, el sonido suena de inmediato y usted lo puede escuchar. En cambio, un gas no puede ser golpeado. Cuando un gas tiene un sonido, usted lo oye brevemente. ¿Ok? Demora un poco en escucharlo. Bien, pero cuando son objetos sólidos, usted todo lo escucha de inmediato. Un choque de auto, un puñete, un aplauso, son cosas que se escuchan de una vez. La rapidez del sonido también depende de la temperatura del medio. A medida que ésta se incrementa, el sonido se propaga más rápidamente. O sea que a mayor temperatura, mayor velocidad del sonido. Lo cual se debe a la agitación de las moléculas que aumentan la temperatura. Cuando los jets pasan volando, que dejan la estela de humo blanco, esa estela es que ellos reventaron la barrera del sonido. Entonces ellos al reventar la barrera del sonido producen esa estela blanca. Bien, porque la rompen y al romperla se crea la barrera que ellos están dejando a través de pasar por el sonido. Dice, rapidez del sonido en diversos medios. En gas, el aire tiene una rapidez de 331 metros por segundo, el hidrógeno 290 metros por segundo y el agua tiene una rapidez de 1490 metros por segundo. En los sólidos de 25 grados Celsius tenemos el cobre de una rapidez de 3560. Bien, ahí se ve la rapidez. Entre el sólido y el líquido son los más rápidos que los gases. Siempre va a ser así. Vamos a las fuentes sonoras. Eso tiene que subrayarlo. Bien. ¿Cuáles son las fuentes sonoras? Instrumentos musicales, aparatos fonadores.
Los instrumentos musicales y el aparato fonador son fuentes de sonido, es decir, objetos o cuerpos que emiten sonido. Eso lo subrayo. Bien. Eso lo subrayo. Me repite lo que hay que subrayar. Tiene que subrayar donde dice los instrumentos musicales y el aparato fonador son fuentes de sonido, es decir, objetos o cuerpos que emiten sonidos. Entonces, vamos a ver los instrumentos musicales. Dice que un instrumento musical es cualquier objeto que se usa para producir sonido en una creación musical. Eso lo subraya. Hay diferentes tipos de instrumentos musicales, los de cuerda, los de viento y los de percusión. Los de cuerda generan sonido al pulsar, frotar o percutir sus cuerdas. Bien. Recuerde que la guitarra, el violín y estos tipos de instrumentos de cuerda, cuando usted los toca, que los roza o los mueve, es que hacen sonido. Mientras tanto, no lo van a hacer, ni aunque lo sople, porque eso no es un instrumento de soplado. Algunos instrumentos de cuerda, como la mejorana, la guitarra, el violín, el violonchelo y el contrabajo, requieren una caja de resonancia para amplificar el sonido. Eso es lo que ve, la forma que le dan con el hoyo que tienen las guitarras, los violines. Esa es la caja sonora. Bien, para que suene más duro al tocar las cuerdas. Bien, es importante eso. Bien, es importante saber eso. Por eso es que hacen los objetos, por lo menos esos objetos con forma. ¿Ok? Siempre los harán con forma, porque ellos tienen que tener una caja sonora. Instrumento de viento, el sonido se produce por vibración en una columna de aire en su interior. Eso lo subraya. Algunos instrumentos son la suaraguna, el trombón, el saxofón y la flauta. Todos esos instrumentos dentro de ellos, por eso que la flauta es un tubo delgado por la parte que tiene el sonido y los hoyos, porque cuando usted sopla, a medida que tapa un hoyo, el aire que sale produce otro sonido. Y el instrumento de percusión genera sonido al ser golpeado o agitado. Algunas ellos son la tambora panameña, el xilófono, el timbal, la batería y la pandereta. Cierto, si usted no toca o golpea un tambor, ellos no van a sonar. El aparato fonador humano es lo que produce su voz, la mía y la de todos, sonido que puede utilizarse como un instrumento musical. Eso tiene que subrayarlo. Bien, recuerde que el aparato fonador, o mejor dicho, su voz es considerado un instrumento musical porque produce sonido al cantar. Bien, dice que las personas generan un sonido como hablar o cantar al hacer pasar aire a través de la cavidad torácica de la inspiración. Se dice que los cantantes o las personas que cantan aquí, con esto que está aquí, que es el tórax y la barriga. Hacen pasar el aire por ahí, por eso llegan a notas altas. La emisión de la voz utiliza el aire para hacer vibrar las cuerdas vocales, que son la estructura que produce el sonido y se ubica en la laringe, que es lo que usted está viendo al lado izquierdo del dibujo. El paso del aire por la laringe hace que las cuerdas vocales vibren y generen un leve sonido que es amplificado por la cavidad corporales, las cuales actúan como la caja de resonancia, o sea, la faringe, la cavidad nasal y la cavidad oral. Por eso que hay gente que usted lo escucha hablar y usted dice, bueno, esta persona habla con la nariz, porque cuando habla, lo que más suena para ella o su caja de resonancia mayor está en la nariz. Por eso que usted lo escucha, que hablan como la nariz. Otras personas hablan más con la voz, tienen una voz muy alta a causa de que su caja de resonancia está en su tono de voz. Por eso tienen un tono de voz elevado. Bien. Y la faringe son las personas que hablan normal. Las personas que hablan pequeño también es a causa de que hablan mucho por la faringe. Bien. Eso lo tiene que subrayar. Las cajas de resonancia son la faringe, la cavidad nasal y la cavidad oral. Estas modifican el sonido originado en las cuerdas vocales y le adicionan timbre de voz y estas características de cada persona. Como le digo, ¿no? Cada persona tiene una característica en su voz. Por último, ocurre el proceso de articulación que consiste en convertir el sonido en palabras, donde intervienen los labios, los dientes, la lengua y el paladar. Eso lo subraya. Bien. Si alguna vez vio los Looney Tunes, cuando el gato silvestre hablaba, escupía, porque cuando él trataba de hablar,
Hablaban más con la lengua y el paladar y los dientes. Bien, sus labios no lo utilizaba tanto, por eso era que escupía. Por eso que él sacaba la lengua al hablar y escupía a los demás. Bien. Características del sonido. Cada vez que escuchas música, seguramente distingue diferencias entre los sonidos. Algunos de ellos tienen mayor o menor volumen que otros y pueden ser más agudos o graves. Asimismo, el sonido de dos instrumentos musicales es diferente, aunque emitan la misma nota musical. Esas diferencias tienen que ver en algunas propiedades ondulatorias que se llaman intensidad del sonido, tono y timbre. Eso lo subraya. Bien. Las características del sonido son intensidad, tono y timbre. No todo el sonido que se emite es igual aunque se haga la misma nota. La gente hace re, do, mi, fa, sol, así, con diferentes instrumentos y todos suenan diferentes. Bien, la intensidad del sonido en la experiencia anterior seguramente habrán notado que cuanto es mayor la amplitud de la oscilación de la cuerda, más fuerte se escucha el sonido. En la parte de arriba, en el taller, le hablaban que una persona tienen que tocar una guitarra, y al tocar la guitarra, las guitarras tienden a que entre más alto, entre mayor es la amplitud de la oscilación de la cuerda, más fuerte se escucha. Es decir, la amplitud es que usted la toque largo, que la agarre y la suelte hasta abajo y la agarre y la suelte lo más abajo que pueda para que suba. Eso le da amplitud y el sonido es mayor. Esta característica comúnmente la llamamos volumen, pero en física se denomina intensidad del sonido. Cuando usted le sube el volumen a su televisión, al celular o lo que sea, usted está subiendo la intensidad del sonido. Le está dando mayor amplitud a la onda. Bien, tiene que subrayar eso. La intensidad del sonido permite diferenciar los sonidos fuertes de los débiles y está estrechamente relacionado con la cantidad de energía que transporta una onda sonora. A mayor amplitud de onda, mayor energía transporta la onda y por lo tanto el sonido tiene mayor fuerza. Bien, por ejemplo, si golpeas un bambú con mucha fuerza, escucharás el sonido de mayor intensidad. Si lo golpeas suavemente, eso se debe de transmisión. Se transmitió más energía, por lo tanto las partículas vibran con mayor amplitud. Bien, cuando usted grita, usted le está dando mayor amplitud a la onda de su voz, por lo tanto su grito se escucha más grande. La intensidad de un sonido también depende de la distancia en la que nos encontremos de la fuente sonora. Por ejemplo, a medida que una persona se aleja de la fuente emisora, o sea, si yo estoy hablando y usted está muy lejos, bien, el sonido obviamente va a disminuir su intensidad porque no me va a escuchar. Esto se debe a que la onda al propagarse en todas las direcciones debe distribuir su energía en una superficie cada vez mayor. Obviamente, entre más lejos usted está, por más que yo hable, aunque la onda se divida, ella va a tener que llenar un espacio mucho más grande. Y al llenar un espacio mucho más grande, usted no me va a escuchar. Bien, si yo estoy aquí y usted está en la tienda de su casa, usted nunca va a escuchar lo que yo estoy hablando, ni aunque grite, porque yo debo cubrir toda su casa, la calle con mi voz y además de eso, para poder llegar a usted que está en la tienda. Eso es lo que hace el sonido. Bien. En particular, la intensidad del sonido percibida por un observador es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa de la fuente sonora. Es decir, si un observador disminuye la distancia a la mitad que lo separa de la fuente sonora, percibirá una intensidad 4 veces mayor. Vamos a la página 172 para ver lo que son decibeles. ¿Qué dice aquí? Dice que el nivel de intensidad sonora permite distinguir sonidos fuertes y débiles. Su unidad de medida es el decibel y se relaciona con la capacidad de oír. Eso lo subrayo. En esta escala, el nivel mínimo umbral de adición corresponde a 0 decibeles. Los sonidos menos intensos que están en el umbral no pueden percibirse. El nivel máximo, también llamado umbral del dolor, corresponde a 120 decibeles. Por encima de este valor, pues sentimos una sensación dolorosa. Cuando usted le grita muy fuerte en el oído, de cerca, o usted le duele el oído y siente que el tímpano se le va a reventar, eso se debe a que ese grito, como es muy cerca, llega por arriba de los 120 decibeles. Y como su oído soporta hasta cierta cantidad, bien, ahí dice que el máximo tolerable de la OMS, ahora lo vamos a ver, es hasta cierto punto. Después de ahí usted va a sentir dolor, va a sentir que se le revientan los tímpanos.
Dice, en esta escala no es lineal, ya que un aumento de 10 decibeles equivale a un sonido 10 veces más intenso. Por ejemplo, un sonido de 40 decibeles es 10 veces más intenso que un sonido de 30 decibeles y 100 veces más intenso que un sonido de 20 decibeles. Vamos a ver el cuadro. Dice que el promedio de audición va de 0 a 60 decibeles porque hasta ahí llega una conversación. De 70 a 110 es el máximo tolerable por la OMS. Dice que la alarma del espectador, tránsito callejero normal, discotecas, grito oído y motor de camión. Y de ahí en adelante, que es la sensación del dolor, que son 120, está el despegar de avión y el martillo neumático. El martillo neumático, el taladro, esos de los constructores se montan y pican el cemento. Por eso que usted ve que cuando ellos hacen eso usan unos auriculares, porque eso le puede reventar los oídos, porque eso suena muy duro. Además de todas las vibraciones que él está sintiendo mientras está picando. Bien. Altura o tono. Una base de las características principales de los sonidos es la posibilidad de distinguir entre sonidos agudos y graves. Eso lo subrayo. Bien. Por ejemplo, la voz de una mujer o de un niño por lo general es más aguda que la de un hombre adulto. Este parámetro se llama tono o altura y depende de la frecuencia de la onda sonora. Cuanto mayor sea la frecuencia de la onda, más agudo es el sonido. A su vez, cuando menor sea la frecuencia de la onda sonora, más grave es el sonido. Entonces, ahí vamos a ver el ejemplo. Infrasonido, ultrasonido. En el infrasonido está el elefante topo, que es el elefante que puede comunicarse a varios kilómetros de distancia utilizando frecuencias infrasonido. ¿Qué son frecuencias infrasonido? Los elefantes se comunican más que todo por las vibraciones. Cuando ellos están caminando de un lugar a otro, como ellos caminan en manada, las vibraciones que producen en el piso son sentidas por los otros elefantes. Bien. Está la del hombre, que es el rango auditivo humano, que dice que va de 20 Hz a 20.000 Hz. Graves, 400, medios, 1600. Luego viene el ultrasonido, que entran los perros, gatos, también tenemos a los murciélagos y el delfín. El gato y el perro pueden escuchar de 45 a 64.000 Hz y el perro de 67 a 40.000 Hz. El perro percibe ultrasonidos muy cercanos a los 40.000 Hz y los murciélagos más de 100.000 Hz. Los delfines utilizan el sonido de frecuencias superiores a 100.000 Hz para cazar. Bien. Recuerde que el murciélago cuando vuela, él hace todo de manera del ultrasonido. Pues él lo que hace es que tira una onda con su voz y esa onda va golpeando paredes, todos los objetos, y él de esa manera detecta con qué no chocarse, porque los murciélagos son prácticamente ciegos. El delfín utiliza la onda del sonido para más que todo cazar. Él hace ruido debajo del agua, igual que el murciélago, él va detectando las presas con ese sonido. Es como si fuera un sonar. Bien, esa es la ventaja que tienen. Por eso dice que los perros escuchan sonidos mucho más lejos que el ser humano, porque a veces su perro está tranquilo y empieza a ladrar de la nada, pero es que está escuchando un sonido muy lejos. Bien, entonces él sí lo escucha, usted no. Bien. El timbre. ¿Qué es el timbre? Dice, si escuchamos una guitarra, un violín, emitiendo la misma nota musical, no tendríamos problemas en identificar el sonido de cada instrumento. Lo mismo pasa cuando identificamos por su voz a un familiar o amigo que nos llama por teléfono. El timbre es la cualidad del sonido que permite distinguir sonido de igual intensidad, tono producido por dos fuentes sonoras diferentes. Eso lo subrayo. Usted cuando escucha música, usted sabe cómo identificar la música. Bueno, esto que están tocando aquí es el bajo, esto es el brillo y estos son los graves o los agudos. Bien, por el timbre con la persona canta y por el timbre de los instrumentos. Todos tienen un timbre o un sonido totalmente diferente. Sé que si observamos los registros notarás que el diapasón es el único cuya onda sonora resultante es prácticamente pura. El sonido que produce el violín, la flauta y el gong o cualquier otro instrumento musical está constituido por una superposición de ondas, como lo ve ahí, van rapidito una encima de otra, otras tienen otra forma. Bien.
Entonces, está constituido por una supresión de ondas que son el resultado de la vibración de varias partes del instrumento, como las cuerdas, la madera y la del violín. La columna del aire y el material que está hecho, la flauta, y el metal de platillo, las cuerdas y la madera de gong. El resultado de la suma de estas ondas es característico de cada instrumento y se llama timbre. Todos los instrumentos tienen un timbre diferente. El ser humano también tiene un timbre de voz totalmente diferente. Por lo tanto, el ser humano tiene su propio timbre y no es igual a los animales. ¿Por qué no podemos entender a los animales? Porque ellos tienen, además de tener su propio lenguaje, ellos escuchan sonido de manera totalmente diferente a la que lo escuchamos nosotros los seres humanos. Entonces, como ellos escuchan a mayor decibel o a menor decibel, por decirlo así, de nuestro rango de audición, nosotros no podemos entenderlos. Bien, recuerde que todos los lenguajes del mundo fueron inventados. Los que hablan español lo inventaron, los que hablan inglés inventaron el inglés, y así sucesivamente. Cuando usted va a otros países y trata de hablar un idioma, por eso que le dicen que usted tiene acento, no tanto porque pronuncia mal las palabras, sino también por su manera de hablar. Ellos están acostumbrados a que una persona en Inglaterra hable de una manera y usted llega a Inglaterra y habla de otra manera con un inglés que no es igual, porque usted el inglés que le enseña es el de Estados Unidos, no el de Inglaterra, y el de Inglaterra es totalmente diferente. Tiene una manera totalmente diferente de explicar las cosas, de traducir las cosas o de hablar. Entonces, por lo tanto, la gente siempre dice, ay, es que usted tiene acento. Igual cuando los estadounidenses vienen acá, a nuestros países de Latinoamérica, nosotros identificamos que no son de aquí. Además, por todos los otros rasgos, también por la manera en que hablan. Bien, ellos hablan de una manera, cuando hablan el español, lo hablan como machucado. No se les entiende, les cuesta aprenderlo. Y por lo tanto, nosotros asumimos más o menos lo que ellos tratan de decirnos con lo poco que hacen. Eso se debe a todo al sonido. Como yo no puedo identificar un sonido, no conozco esa palabra, se me hace difícil hablarlo. Bien, se me hace difícil aprenderlo, porque no es algo que vivo a diario, no es algo que aprendí de pequeño para mantenerme firme en esas cosas, sino que como me lo están enseñando ahora, mi cerebro lo trata de procesar de una manera diferente y por lo tanto me cuesta bastante aprender a el hablar pues de ese idioma. Se me cuesta aprender ese idioma. Bien, recuerde que hay idiomas que no se parecen en nada y otros idiomas que están prácticamente legados. El panameño puede aprender los idiomas más fácil que puede aprender es el portugués, el francés y el italiano, que son lenguajes que se parecen. Se parecen en todo a lo que es el habla español, hasta en la gramática. Por eso que al ser humano le cuesta más aprender inglés y aprender otros idiomas como árabe, ruso, porque no tienen algo parecido a lo que nosotros decimos. Hasta las letras son diferentes.